Qué bueno estar nuevamente comunicados, nuevamente juntos, yo de este lado, usted de aquel lado de la pantalla, pero juntos en otro espacio de las raíces hebreas de la fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel, anunciando, compartiendo enseñanzas bíblicas desde el idioma y la cultura hebrea, que son tan importantes y tan necesarias para vivir en el día de hoy. Y el tema que queremos compartir hoy es discipulado. ¿Qué es ser discípulo? ¿Qué es ser discipulador? Desde el hebreo original de la Biblia. Y aquí sí, vamos a hablar del idioma hebreo, pero también de la cultura hebrea del tiempo del Señor Jesús, el Mesías Yeshua por su nombre hebreo. La palabra hebrea para discípulo es talmid, como aparece en la pantalla. En plural, talmidim, discípulos. Pero hoy en día es difícil por la forma en que vivimos, por el ritmo de vida que llevamos, por los objetivos que tenemos para nuestra vida. No es tan fácil vivir como un talmid, como un discípulo de el Señor Jesús o el Mesías Yeshua. Hoy en día tenemos muchos otros objetivos y como decía recién, nos cuesta por el hecho de las, llamaríamos distracciones o cosas que nos alejan de el enfocarnos en ser discípulos de el Señor Jesús. En este libro, que está en inglés, la importancia de Yeshua, Yeshua importa, sería, o Yeshua es importante, sería la traducción al español. Voy a compartir algunos párrafos traduciendo del inglés al español, porque me interesa y vale la pena poder aportarlo a nuestro programa del día de hoy. Dice el autor, una persona judía en el siglo I hubiera entendido la relación de un discípulo con su maestro, que tocaba cada área de su vida. Un discípulo, un talmid en aquel tiempo, tendría que haber cambiado absolutamente todo en su forma de vivir en orden de ser más como su maestro. Ese fue el objetivo de los discípulos de Yeshua en aquel tiempo. Y ese tendría que ser nuestro objetivo, el discípulo en aquel tiempo. Y así se enfoca la palabra talmid, implica justamente eso. Alguien que trata de ser como su maestro. Alguien que trata de imitar a su maestro. No solamente en lo que el maestro le enseña intelectualmente, sino aún más en todo lo que el maestro vive, porque el maestro le está dando ejemplo de cómo vivir y el maestro está respaldando lo que enseña con su manera de vivir. Así fue la enseñanza del Señor Jesús o el Mesías Yeshua en su tiempo. Y así tendría que ser la relación hoy entre un discípulo, un talmid, y aquel maestro, pastor, rabino, que le está enseñando la palabra. Y eso es lo que nos está faltando hoy.
Hoy en día, y lo vamos a leer enseguida en este libro, hoy en día se enseña intelectualmente la Biblia, tratando de llegar a la mente de aquel discípulo, aquellos discípulos a los que se está enseñando, pero es como que falta el ejemplo de vida tanto en los maestros como en los discípulos. Y lo dice aquí el autor. Hoy en día, de acuerdo al Barna Research Group, o el grupo de investigación Barna, menos de 1 en 4 personas americanas cristianas hay un serio compromiso en sus vidas para vivir como discípulo. Por lo tanto, en los Estados Unidos, por cada persona que se congrega en una iglesia y que está seriamente comprometido a ser discípulo, hay otros 4 que se han resbalado en su compromiso de discipulado porque han puesto otras prioridades y el discipulado queda en segundo, tercero, cuarto lugar y más atrás. En la vida de estos creyentes, el discipulado siguiendo a Jesús ha llegado a ser el asiento de atrás en sus relaciones, en su trabajo o en lo que personalmente persigue. Me detengo aquí para añadir algo mío y luego continuamos viendo lo que este autor dice. En toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento encontramos discipuladores y discípulos. No fue solamente el Señor Jesús o el Mesías Yeshua el que enseñó, el que instauró, el que puso el discipulado como forma de enseñanza a sus discípulos, a sus talmidim. Tenemos a Moisés haciendo discípulos en el tiempo de los 40 años por el peregrinar por el desierto. Si analizamos con atención, vamos a encontrar que Moisés, en muchas oportunidades, con Josué o Yehoshua, pero también con otros, él ejerció una función de discipulador. Luego lo encontramos también en Josué o en Yehoshua, y viniendo más aquí, lo encontramos en varios profetas como Isaías o Isayahu por su nombre hebreo, Jeremías o Irmiahu, y más acá varios de los profetas, Ezequiel también lo ejerció, y varios de los profetas menores los encontramos en función de discipuladores y tenían sus discípulos para seguirlos. Elías, Elisha o Eliseo, que también fueron discipuladores. Y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, nos encontramos sí al Señor Jesús, al Mesías Yeshua, discipulando a los suyos y discipulando en todos los casos de los profetas o de Moisés o de Yeshua, no solo enseñando con su palabra, sino enseñando con su ejemplo de vida. Lo encontramos en Pablo también, en Rab Shaul, dando un ejemplo. Él tuvo sus discípulos también, Timoteo, Silas y otros fueron discípulos de Pablo, de Rab Shaul, y también con el mismo método de discipulador o maestro a sus discípulos, que en algunos casos lo dicen
algunos comentaristas judíos y lo dicen en forma un poco risueña, pero aplica lo que estamos hablando. Los discípulos aún aprendían la forma de caminar de su maestro y eso se ha perdido hoy de vista. Tenemos que ver en Yeshua, en Jesús, a el maestro por excelencia, al discipulador por excelencia. Y a pesar de los siglos que han pasado, podemos verlo en sus distintas actividades, enseñanzas, caminando por los campos de Galilea o de Judea. Y tendríamos que, tomando la debida distancia del tiempo y la debida distancia cultural, tendríamos que hoy ver la manera de imitar a Yeshua, imitar a Jesús en sus enseñanzas, que no es otra cosa que la Torá. Lo que Yeshua enseñó es Torá. En aquel tiempo, en rollo, como la tenemos aquí a mi izquierda, pero también en libro, tenemos que seguir a Yeshua. Y si usted o yo tenemos a nuestra vez discípulos, debemos enseñarles la manera de vivir, de obedecer, de ser ejemplo a otros, en nuestro caso, a esos discípulos, a esos talmid, que están esperando ejemplos de vida de nuestra parte. Sigue diciendo este autor: cuando alguien dice que su discipulado es una prioridad baja para ellos, está usando la palabra discipulado en una forma que no ha sido nunca intentada para ser usado. Hemos aprendido que la definición de discípulo, repito, la palabra hebrea talmid, es la fuente, es la raíz de lo que hoy conocemos como discípulo. En la forma que Yeshua hubiera usado esta palabra en el antiguo idioma hebreo, no deja lugar para que alguien piense que hay algo más importante. La completa vida de un discípulo gira alrededor de su maestro. Decir discipulado es no mi más serio compromiso, es decir, yo no soy realmente un discípulo. Por lo que necesitamos reenfocarnos, tanto los maestros, los pastores, los rabinos, como los seguidores de los maestros, pastores, rabinos, o aún más, los seguidores de Jesús, de Yeshua, de cualquier denominación, porque no estamos hablando hoy de denominación o de línea religiosa, estamos hablando de ser discípulos, seguidores, talmidim de el eterno Adonai, en la persona de Yeshua y viviendo la Torá tal cual como fue escrita hace tantos años, pero que todavía hoy tiene aplicación para nuestras vidas. Por eso decía al comenzar, es hablar hoy de lo que es el idioma hebreo en las palabras talmid o talmidim, discípulo o discípulos, pero también en la cultura, que hoy debemos reaprender siguiendo al Maestro por excelencia, al Mesías Yeshua, y también siguiendo a quienes hoy nos estén enseñando la palabra, siempre y cuando estén dando ejemplo de que ellos también siguen esa misma palabra. Esto es lo que enseñamos
en una de las materias de nuestra universidad y en las que usted puede estudiar para aprender más, para conocer mejor cómo vivir la palabra de Dios en un curso de Instituto Bíblico, en un curso simple pero profundo, en el que usted puede aprender cómo ser un discípulo, un talmid de Yeshua, pero también en el curso a nivel universitario, en el que estamos dando títulos hasta el doctorado en teología, y en el que usted como pastor, como rabino, como maestro, como líder, puede capacitarse para desde el hebreo aprender y compartir esta bendita palabra de Adonai desde las bases, desde los orígenes en que fue enseñada. Comuníquese con nosotros. En la pantalla está la información para que usted nos llame o nos escriba por email y con todo gusto le damos la información que usted necesita para que usted pueda ser un estudiante, un talmid, un discípulo de nuestra universidad. Shalom. Sigamos orando por las víctimas, por los familiares del derrumbe del edificio en Miami Beach. Sigamos con oración y con fe apoyando a esas personas. Shalom. Y que todas las bendiciones del eterno Adonai sean sobre usted. Amén.